Ok, entonces vamos a comenzar con algunas propiedades de la integral definida. Ya las sesiones pasadas hemos estado viendo que la integral definida en un intervalo AB la podemos definir por medio de las sumas de arriba. Que eso significaba hacer la suma del área de infinitos rectángulos. Y lo vimos por esta expresión. Es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la función evaluada en nuestro CK por un delta de xk. En el caso que nosotros estuvimos analizando, estos delta de xk son las bases de los rectángulos y la tomamos como todas iguales, ¿sí? Tomamos infinitos rectángulos con el mismo tamaño de su base y lo que está variando es su altura, que va a depender de f de ck. Entonces, metiéndonos un poquito más en la notación, ya cuando tengamos a la integral, ¿cómo lo vamos a definir? Pues la integral va a estar dada de esta manera, va a ser la integral de a hasta b, donde a es el límite inferior de integración, b es el límite superior de integración, este símbolo como una s alargada va a ser el símbolo de la integral, dentro va a estar la función que estoy integrando y el de x me va a indicar cuál es la variable de integración. ¿Ok? Es la notación que hemos estado manejando. Vimos que su interpretación es el área bajo la curva de esta función f de x. Ahora, esta integral, así como la sumatoria, cuando vimos, tiene ciertas propiedades que se heredan precisamente de la sumatoria. Entonces, estas son las propiedades. La primera sería el orden de integración. Me dice que la integral desde a hasta b de mi función f de x va a ser igual. Si yo intercambio los límites de integración, pues el peso que voy a tomar es que voy a tener un signo menos. Va a ser igual a menos la integral de a hasta b de f de x. Y se fijan, estoy cambiando esto orden de integración. Aquí tengo de b hasta a. Si lo quiero cambiar de a hasta b, lo que hago es ponerle un signo menos para no alterar mi integración. La siguiente, el intervalo con un ancho cero, es decir, si solamente quiero hacer la integral sobre un punto, pues de un punto, la base, ese delta de x va a ser cero. Por lo tanto, la integral de la función f de x va a ser cero. La siguiente propiedad, que se hereda de las sumatorias, es el múltiplo por una constante. Es decir, si yo tengo mi función y está multiplicado por una constante, como la constante no depende de mi función f de x ni de mi variable x, pues puede salir de la integral. Entonces me quedaría que es k veces la integral de a hasta b de f de x. Para cualquier k. La número 4, que es la suma y diferencia. Si tengo dos funciones que se están sumando o restando y quiero hacer la integral de esa operación desde a hasta b, pues entonces es la integral de la primera más menos la integral de mi segunda función. Y también tengo la propiedad de aditividad, que me dice, tengo la integral de a hasta b de f de x más la integral de b hasta c de f de x, es decir, tengo del intervalo a hasta b y luego del intervalo b hasta c, y quiero hacer la integral de cada una de esas partes, pues es lo mismo que yo hiciera la integral de a hasta c de f de x. ¿De acuerdo? ¿Están quedando claras esas propiedades? Se nos van a ayudar mucho para poder hacer nuestras integraciones mucho más sencillas. Sí, profe. Excelente. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Muy bien, tenemos dos propiedades más. Una que es la desigualdad máximo-mínimo y me dice lo siguiente. Si f tiene un valor máximo, max f, y un valor mínimo, f, en el intervalo a hasta b, entonces me dice que la integral va a estar entre esos dos valores. Es decir, yo lo que estoy haciendo aquí es, si se fijan, el mínimo de f por b menos a. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy construyendo un rectángulo con el valor más pequeño de f, y de este lado también tengo el valor máximo de f por b menos a. Estoy construyendo un rectángulo del valor máximo de f. Y me dice que el valor de la integral siempre va a estar entre esos dos valores, que es como construimos nuestra
nuestra serie, nuestra sumatoria de Riemann. Este es como si tomáramos un solo rectángulo, pero desde el punto más bajo, y este es si construyamos un rectángulo, pero desde el punto más alto de mi función, pues la integral siempre va a estar entre esos dos valores. ¿Ok? ¿Queda clara esta parte? Para ejemplificarlo un poquito, podemos tener mi eje coordenado, luego tengo una función que va de esta manera. Entonces lo que me dice el primero, el mínimo valor de f, lo que quiere que hagamos es que a partir de este valor yo construyo este rectángulo. Y a partir del valor más grande, construyo este otro rectángulo. ¿Okay? Este sería el máximo de f de b menos a. Nada más voy a cambiar de color el más pequeño para que se note un poquito más. Está en el valor más pequeño hasta aquí. ¿Sí? Se fijan, el rectángulo rosa tiene que ver con el mínimo valor por b menos a. Este es a y este es b. Y el rectángulo azul es el área. El máximo de f por b menos a me da el área del rectángulo azul. Entonces este es más grande, este es más pequeño. Y el área bajo la curva que yo voy a estar tomando, pues va a ser este que se encuentra aquí, ¿no? Es, la voy a colorear de amarillo, es esta que está aquí. Entonces, si se fijan, es más pequeña que el área del rectángulo azul, pero es más grande que el rectángulo rosa. Eso es lo que significa esta desigualdad de máximo y mínimo. ¿Sí queda más claro? Okay. Muy bien. Nuestra última propiedad es la de dominación. Me dice que si tengo una función f de x, la cual es mayor o igual que otra función g de x en el intervalo a hasta b, entonces la integral de a hasta b de f de x es mayor o igual que la integral de a hasta b de g de x. Es decir, el área, debido a que esta función es más grande que esta, siempre va a ser mayor o igual. Es como si yo tuviera otra función en este punto, aquí g de x. ¿Sí? Tengo esta otra función, pues el área siempre va a ser mayor o igual a menos que las dos funciones sean iguales. Es lo que significa. Si f de x es mayor o igual a 0 en ese intervalo AB, entonces también la integral va a ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Esas serían nuestras propiedades. Entonces las vamos a ir usando a lo largo que vayamos haciendo ejercicios y nos van a ser muy útiles. Okay. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Muy bien. Entonces, esta parte es como el ejercicio que hicimos en clase hace 2 sesiones, que es en calcular la integral de a hasta b. Aquí lo pongo específicamente, que me da b cuadrada. Pero la que me interesa ver es ahorita este ejercicio, que es en la que usamos las propiedades. Nosotros ya encontramos que la integral de a hasta b de x por medio de las sumas de Riemann nos dio b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2. Eso fue lo que encontramos. Pero con las propiedades de la integral lo pudimos haber hecho mucho más sencillo. Entonces, tenemos que para encontrar el intervalo de b usaremos la propiedad de las integrales. Yo sé que la integral de a hasta b la puedo calcular como la integral de a hasta 0 de x más de 0 a b de x. Que aquí la propiedad que estamos usando sería nuestra propiedad 5, que es la propiedad de aditividad. Aquí sería de a hasta b, de a hasta 0, más de 0 hasta b. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo partir esta integral de esta manera. Entonces, usando la propiedad 1, puedo cambiar el límite de integración de 0 hasta a, ¿se fijan? Y nada más me pago un signo menos, me quedaría menos la integral de 0 hasta a de x,
más la integral de 0 hasta b x de x. ¿Ok? Entonces, y usando mi resultado anterior, que la integral de 0 hasta b es igual de x es b cuadrada sobre 2, pues simplemente esta integral en lugar de poner b, voy a poner a cuadrada con este signo menos a cuadrada sobre 2 más b cuadrada sobre 2. Por lo tanto, la integral de a hasta b de x simplemente es b cuadrada sobre 2 menos a cuadrada sobre 2. Entonces, solamente lo que tenemos que haber hecho para hacer esta integral es hacer la integral de 0 hasta b de x por medio de sumas de Riemann. Y si quiero encontrar la generalización de a hasta b de x, pues simplemente va a ser b cuadrada sobre 2 menos a cuadrada sobre 2. ¿Ok? Ya claro que usando las propiedades, pues es mucho más sencillo calcular la integral. No tenemos que hacer toda la sumatoria. Tal vez de una integral sí, pero aprovechamos las propiedades y ya podemos calcular para un intervalo completo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profe, no me quedó muy claro por qué pone de 0 a A y de 0 a B. Ah, ok. Entonces lo que estamos haciendo es tomar un intervalo. Yo lo que tengo es lo siguiente. Tengo mi eje coordenado. Y mi función que es f de x igual a x. Déjalo hago un poquito más arriba para que me quepa. Ok. Ahora sí. Esta es mi función f de x. Y lo que yo estoy tomando es desde A hasta B. Eso implica que el área que yo quiero hacer es la siguiente. Sería de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, esta es el área total que yo quisiera calcular. Esta área más esta área que está aquí. ¿De acuerdo? Sí. Donde este es A y aquí es B. Muy bien, si te fijas, pasa por 0. Entonces, lo que yo estoy aquí calculando, quiero hacer la integral de A hasta B de x, esta área completa, pues yo la puedo partir como la integral de A hasta B, hasta este punto, que es 0, es la integral de A hasta 0, que es la de aquí, más la integral de 0 hasta B. ¿Estás de acuerdo? Que es sumar esta área más esta área. Ok, muchas gracias. Y ya simplemente lo que estamos haciendo es de A hasta 0 uso la primera propiedad para cambiar los límites de integración de 0 hasta A, y esto lo que me da es un signo menos. Y ahora sí, yo sé que la integral de 0 hasta A de x, pues es A cuadrada sobre 2. La integral de 0 hasta B de x es B cuadrada sobre 2. Por lo tanto, la integral de A hasta B de x va a ser B cuadrada menos A cuadrada, cada uno sobre 2. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? No, maestro. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, resumiendo, ¿qué es lo que es la integral definida? Pues es el área bajo la curva. ¿Cómo la calculo? Pues la calculo sumando áreas de infinitos rectángulos. ¿De qué manera la calculo? Pues la calculo
de esta manera que está aquí. Pero si se fijan, se va complicando dependiendo de la forma de la función. Los ejercicios que hemos estado haciendo han sido sencillos, con funciones que son potencia, que son lineales, pero cosas que ya no sean lineales, que sean combinación de funciones, funciones trascendentes, que sean logaritmos, exponenciales, funciones trigonométricas, pues construir rectángulos ya va a ser mucho, mucho más complicado. Y también podemos considerar que no vamos a tener funciones continuas, funciones que son por partes. Entonces, el cálculo de las sumas de Riemann de esas funciones es muy, muy laborioso y muy complicado. Entonces, debemos de buscar otra manera. Y existe otra manera para hacerlo. Y es lo que vamos a ver esta sesión. Eso se le conoce como el teorema fundamental del cálculo. Entonces, lo que vamos a ver esta sesión es mostrar el teorema fundamental del cálculo. No lo vamos a demostrar. Pero vamos a ver cuál va a ser su función. Y vamos a ver que nos va a ayudar demasiado para hacer este cálculo de integrales. Entonces vamos a empezar enunciando ese teorema y vamos a ver qué implicaciones tiene. Ok, nada más dejen checo si falta alguien de entrar. Okay. Muy bien, entonces el teorema fundamental del cálculo se da en dos partes. La primera parte es esta. Me dice, si f es una función continua en un intervalo abierto AB, entonces f mayúscula de x va a ser igual a la integral de a hasta x de f de t, de dt, es continua en el intervalo cerrado de a hasta b y derivable en el abierto de a hasta b, su derivada es f de x. Eso implica que f' de x va a ser igual a la derivada con respecto de x de la integral de a hasta x de f de t de dt y es igual a f de x. Es decir, si esta es mi función y la puedo escribir como en la forma de una integral que depende de x y le quiero calcular la derivada, pues simplemente lo que voy a tomar es el integrando y lo voy a evaluar en x. ¿Ok? ¿Qué es lo que me implica o por qué se le llama el teorema fundamental del cálculo? Pues la cosa muy poderosa que nos está diciendo es que yo estoy relacionando dos conceptos que ya vimos. Uno que ya dominamos y que no es tan complicado como la integral, que es la derivada de la función. Yo puedo derivar funciones muy complicadas con un poco de complicación, pero sin ser tan laborioso. Y ahora que definimos ese concepto de la integral como el área bajo la curva, el teorema fundamental del cálculo es que me está relacionando uno con el otro. Me está diciendo que si yo derivo una integral, eso me da mi integrando, evaluado en x. ¿Cómo podemos ver esa parte? Es como si fuera la función inversa. Se fijan a la integral. Esto simplemente es como verlo de manera ilustrativa, como si la integral y la derivada se cancelaran. Yo quiero que tengo mi función, le aplico la derivada, cancelo la derivada y la integral y me queda solamente la función evaluada en mi variable x. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es como si hiciéramos las funciones inversas. Cuando le aplico la inversa de la integral, pues va a ser su derivada, a la derivada a la integral. Es muy parecido como cuando hago la multiplicación, luego divido, cuando resto, sumo, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es el poder del teorema fundamental del cálculo que me relaciona a todas mis integrales con todas mis derivadas. ¿De qué manera me la relaciona? Pues me la relaciona de esta manera. F' de x va a ser igual, dado que f es la integral desde a hasta x de f de t de dt, si aplico su derivada, se va a la integración y simplemente me queda mi integrando evaluado en x. ¿Ok? ¿Queda claro el poder del teorema fundamental del cálculo? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que esto tiene una consecuencia muy grande al calcular la integral. ¿Qué significa? Que ahora solamente tengo que pensar como una derivada. ¿Qué función, cuando la derivo, me da este resultado?
Y eso va a ser mi integral. Vamos a verlo más adelante. Entonces vamos a practicar un poquito del teorema fundamental del cálculo con esos ejercicios para que nos quede claro. Y luego yo creo que la sesión del martes ya vemos cuál es la consecuencia directa para la forma de integrar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer utiliza el teorema fundamental del cálculo para determinar la derivada de cada una de estas funciones. ¿Ok? Entonces, déjenme, eso lo vamos a hacer un poquito paso a paso. Muy bien. Entonces lo que queremos hacer es encontrar la derivada con respecto de x de mis funciones f de x. Eso es lo que quiero encontrar. ¿Sí? Yo lo voy a poner con mayúscula para cada uno de los incisos. Entonces el inciso A. El inciso A me dice que encuentre la derivada con respecto de x de la integral de a hasta x de t cúbica más 1 de t. Y por aquí arriba voy a poner el teorema fundamental del cálculo, la consecuencia, que me dice que es que f' de x es igual a la derivada con respecto de x desde la integral de a hasta x de f de t de dt. Y es igual a f de x. Entonces nos vamos a fijar en su forma para resolver las integrales y vamos a ver que es muy sencillo. Entonces, ¿qué me dice mi teorema fundamental del cálculo? Si yo quiero derivar una función en el cual el límite inferior es constante, el límite superior depende de la variable de la cual estoy derivando, de una función de dt, pues simplemente es agarrar la función de mi integrando y evaluarla en el límite superior, que es x, que es la variable en la cual estoy integrando. ¿De acuerdo? Entonces debemos de ver que nuestra integral en estos ejercicios cumpla con esta forma. Entonces vamos con el inciso A. Tengo el límite inferior constante. El superior es x. Ajá, cumple la forma. Aquí tengo mi integrando y dt. La derivada de mi función con respecto de x es la misma que mi límite superior, por lo tanto ya es muy sencillo. Identifico mi integrando, que es t cúbica más 1, y en lugar de poner t, voy a poner x. Entonces esto simplemente es igual a x cúbica más 1. Y listo. ¿Por qué? Porque estoy aplicando el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? ¿Dudas Sí. hasta aquí? No. Muy bien, vamos al inciso B. El inciso B me dice, ahora quiero encontrar la derivada con respecto de x, pero de la integral de x hasta 5 de 3t seno de t de dt. Muy bien, entonces volvemos a ver la forma. La forma es yo debo de tener constante abajo y arriba la variable que estoy con respecto a quien estoy derivando y mi función del integrando. Pero en este caso no. Aquí tengo el límite inferior, tengo la variable con respecto a quien estoy derivando y el superior es la constante. Entonces no tiene la forma. Pero lo podemos dejar en esa forma con la propiedad que vimos hoy. Si yo quiero invertir el límite de integración, pues simplemente eso es poner un signo menos. La derivada con respecto de x de menos la integral de 5 hasta x de 3t seno de t de dt. ¿De acuerdo? Y ahora sí tenemos la forma. Entonces esto va a ser menos y en lugar de t pongo x. 3x seno de x. Y listo. Profe, entonces no se va a derivar, solo se va a quedar como
de que se va a derivar, pero no solo se evalúa en la función. De hecho, sí lo estamos derivando. Y eso es lo que pasa, que como vemos que son funciones inversas, que es lo que le comentaba, simplemente parece que cuando derivo y integro, se cancelan y me queda la misma función. La diferencia es que solamente ahora está evaluada en el límite superior. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Gracias. Es como la forma ilustrativa de verlo. Pero sí estoy derivando, ¿no? Cuando derivo la integral, esto es el resultado que obtengo. Pero con el teorema fundamental del cálculo, pues lo podemos hacer mucho más sencillo. ¿Ok? ¿Podemos hacer el siguiente? Sí. Muy bien, el inciso C me dice que ahora debo de hacer la derivada con respecto de x de la integral de 1 hasta x al cuadrado por el coseno de t de dt. ¿Ok? Entonces, si se fijan, en esta manera tenemos no es lo mismo que nuestro teorema fundamental del cálculo. Recuerden, debo tener una constante abajo, el 1 es una constante, pero arriba debo de tener la misma variable con respecto a quien estoy derivando. Aquí tengo x, pero aquí tengo x al cuadrado. Entonces, de esa manera ya no lo puedo calcular. Debería de tener x y x. Pero eso no es problema porque nosotros conocemos la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice que la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Donde u es una función de x. En este caso, u lo podemos expresar como x al cuadrado. Entonces, la derivada de esto va a ser igual a la derivada con respecto de u de la integral de 1 hasta u del coseno de t de dt. ¿Sí? Se fijan, estoy haciendo este primer paso. Y depende de u. ¿A quién estoy denominando u? Pues en mi caso, u va a ser igual a x al cuadrado. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Se fijan, como no tengo el mismo, lo que hago es un cambio de variable, hago que x al cuadrado sea igual a u y aplico la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de u, sería esto primero, por la derivada de u con respecto de x. Entonces, aquí voy a multiplicar por la derivada de u con respecto de x. Esto es igual. Ahora, este sí cumple con mi teorema fundamental del cálculo. Tengo abajo constante, tengo con respecto a quien estoy derivando, es mi límite superior. Por lo tanto, esto simplemente es el coseno de u por la derivada de u con respecto de x. La derivada de u con respecto de x es la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y finalmente, pues pongo todo en términos de x. Entonces esto es 2x por el coseno de lo que vale u, que es x al cuadrado. Y ese sería mi resultado. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, maestro. Muy bien.